Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, ¿cómo están? Otro lunes compartiendo en Café con Luber nuestros temas que a veces son más de coyuntura y otras veces más de largo plazo. Y en esta secuencia de programas especiales dedicados al tema cuidados, vamos a estar hablando hoy también con 4 invitadas de lujo. Queremos seguir profundizando sobre qué son los cuidados, de qué se trata la división sexual del trabajo, cuáles son los cuidados imprescindibles, de los cuales creemos que son una necesidad y un derecho para las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes realizan mayoritariamente esas tareas de cuidado, y cómo compatibilizamos, particularmente las mujeres que más tareas desarrollamos en el mundo invisibilizado del trabajo doméstico y del trabajo del cuidado de los otros, cómo se compatibiliza esto con nuestras tareas remuneradas. Si bien estamos en un momento muy crítico, producto de la crisis económica dejada por el gobierno anterior y también producto de la pandemia, donde el mercado laboral se ha precarizado aún más y también hemos sentido durante la pandemia recaer sobre las mujeres más tareas en el mundo doméstico, hay una lógica que venía ya desde antes que tiene que ver con las dificultades que tenemos las mujeres para acceder al empleo remunerado porque nos hacemos cargo de las niñas, los prejuicios que existen en el mundo laboral sobre esto. Bueno, para hablar de algunas de estas millones de cosas que vamos a ir desgranando programa a programa, quisimos invitar por un lado a Patricia Sáenz. Ella es directora en el Ministerio de Trabajo. Ella es directora, si lo digo bien, de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y vamos a estar compartiendo esta primera media hora de charla también con Mariela Pisano, que es asesora legal de AMUNRA, que es una organización no gubernamental de mujeres migrantes y refugiadas, y de las cuales muchísimas de las migrantes son las que realizan trabajos de cuidados, trabajos domésticos. Por eso también queríamos un poco dialogar con las dos. Pero bienvenida, Patricia, nos alegra mucho tenerte aquí con nosotras. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Igual. Contanos un poco, ¿por qué se da esta división sexual del trabajo? ¿Qué es este trabajo invisible de las mujeres? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo para ayudar a compatibilizar el trabajo remunerado y el trabajo doméstico? Bueno, la verdad que lamentablemente es un tema cultural que venimos padeciendo las mujeres históricamente, ¿no? La cultura patriarcal que han centrado también en el mundo del trabajo, produciendo las mismas desigualdades que se daban en el ámbito privado y se profundizaron en el ámbito público. Desde este pensamiento y tendientes a una mayor igualdad, estamos trabajando en varias acciones concretamente. Más allá de las necesarias a través de las actividades de difusión, así que te agradecemos mucho esta posibilidad de poder transmitir estos conceptos, es trabajar profundamente en algunos decretos o normas que vayan permitiendo que estas desigualdades se vayan zanjando en ciertas medidas. La pandemia puso de manifiesto mucho más estas situaciones de vulnerabilidad, ya sea las mujeres tanto en el acceso al trabajo, sino también en la relación del trabajo. Por eso se han hecho varias resoluciones, que no son específicamente, porque cuando uno habla de cuidado hay que tener este cuidado de saber que los cuidados no solamente nos corresponden a las mujeres, a pesar de que siempre y en carga horaria las mujeres somos las que hacemos la mayor cantidad de las tareas de cuidado,
pero avanzó en darles la posibilidad, en época de pandemia, de que cualquier progenitor, persona adulta que esté a cargo de un menor, pueda quedarse al cuidado de esos niños. Después, en el año 2021, cuando empieza la presencialidad un poco de los niños en los colegios, también se hace una resolución que permite que cuando los niños o niñas o niñes no estén concurriendo a la escolaridad y tengan que estar a cargo de algún adulto, también pueda hacerlo. Pero fundamentalmente lo que el Ministerio tiene como origen es el diálogo tripartito. ¿Qué es el diálogo tripartito? Poder empezar a avanzar en estos temas junto al sector sindical, empleador y el Estado, a través de distintas pautas, ya sea la elaboración de algunas cláusulas laborales que permitan ir paliando la desigualdad, no solamente de la brecha salarial que hay, el acceso y la cantidad de puestos, empezar a trabajar en estas cláusulas y poder implementarlo a través de los convenios colectivos. También estamos trabajando en forma conjunta. Este gobierno lo que nos permite es trabajar entre todos los ministerios. Sabemos que no es una política que se pueda hacer desde un ministerio solo, lograr mejorar la temática del cuidado y la igualdad en general, sino que lo hacemos a través de distintas mesas interministeriales. Por eso, a través de la comisión tripartita, entre el sector gubernamental, empresarial y sindical, lo que empezamos a pensar es qué políticas podríamos plantear en estas mesas de cuidado, y también estamos trabajando en los parlamentos, en las agencias de todo el país, en las 43 agencias que hay territoriales en todo el país, para ir llevando esta problemática, capacitando y permitiendo el ingreso en mejores y igualdad de condiciones. Creo que hablé mucho, pero te quería comentar. No, creo que por un lado hay un cambio cultural que hay que trabajar desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde hacer campañas, difusión, pero también hay normas que pueden ayudar. Por ejemplo, un tema bastante demorado, diría, es la necesidad de sancionar una ley de licencias por paternidad que equipare a las mamás, los papás cuando hay papás y mamás también del mismo sexo en los cuidados de niños, niñas y adolescentes, o cuando nace un bebé. ¿En qué medida están impulsando esta normativa? Que yo recuerdo proyectos de ley desde la recuperación, desde 1987 recuerdo proyectos de ley que se fueron viendo frustrados. Sé que en este sentido, digamos que la administración pública o las administraciones públicas han avanzado un poquito más, pero todavía no tenemos una legislación para el ámbito privado. ¿Eso sí. ¿En qué estado se encuentra? Sí, por eso creemos que es tan importante esta comisión tripartita, que presidida por la Subsecretaría de Inclusión, donde se están elaborando las normas para poder establecerlos. Estamos en un camino a la construcción de esto, que es fundamental, y creemos que si no se vuelve a ejercer el tema más allá de las leyes propias, la implementación en los convenios colectivos de igualar, va a ser imposible lograr realmente la igualdad y la protección. Creemos que esto es fundamental y estamos trabajando en eso, y a través de las mesas interministerial de cuidados, ¿no?, entre todos los ministerios, que va a haber una ley. ¿En qué estado está la aplicación de la ley de cupo sindical? Recordemos que en Argentina nosotros tenemos una ley que plantea de la obligatoriedad de incorporar mujeres sindicalistas a los niveles de representación y conducción de sus sindicatos. Esto es muy importante, sobre todo por las mujeres que tendrían que estar en la primera línea discutiendo los convenios colectivos, porque sabemos que cuando hay más mujeres discutiendo los convenios colectivos de trabajo, no solamente se discuten salarios, sino que también se discute las tareas de cuidado, ¿no? Y este tipo de cosas, que si hay guarderías en la empresa, o si hay una cobertura para el cuidado de los niños, o la jornada, los horarios. Sí, bueno, están las compañeras de las organizaciones sindicales, que son muy participativas en estos tipos de temáticas, y como vos bien lo decís, fundamentales en el momento de poder llegar a concretar alguna de las acciones, porque más allá
de igual, de este impulso. Yo me acuerdo de cuántos años, y me acuerdo haber compartido en algunos momentos con vos, María José, el impulsar toda esta ley del cupo sindical y que haya representaciones de las mujeres. Es una larga historia del movimiento de las mujeres sindicalistas, que a pesar de que, si bien están remarcados los cupos, siguen habiendo muchas diferencias en cuanto a los cargos, ¿no? En cuanto a los cargos jerárquicos. Y hablando muchas veces con compañeras de los sindicatos, me dicen, la verdad que nosotros ocupamos cargos, pero ocupamos siempre las secretarías que se ven, que tienen que ver con esta cuestión de la feminización de algunos cargos, ¿no? Las mujeres en las secretarías de las mujeres en las secretarías, algunas de derechos humanos, pero todavía falta mucho la participación en altos cargos dentro de las organizaciones sindicales, así como en otras organizaciones, pero creo que todavía hay que hacer muchos esfuerzos como para que haya mayor participación de las mujeres sindicales en cargos mucho más representativos. Y es verdad, como vos decís, son ellas las que siempre llevan las palabras en cuanto a las licencias o en cuanto a los cuidados, y también en otro tipo de cuestiones como la violencia laboral, y todo ese tipo de situaciones en donde las mujeres sufrimos mucho más en el mundo del trabajo que los varones o las diversidades, ¿no? No sé si la tenemos en línea también a Mariela Pisano, que la vi allí hace un ratito, pero me gustaría introducirla también en la conversación porque nuestro gobierno, este gobierno, ha avanzado mucho en lo que ha sido la legislación en materia de personas que hacen tareas en casas de familia. Digamos que ya en el gobierno de Cristina Kirchner ha habido un avance muy importante en cuanto a las trabajadoras de casas de familia, y digamos que hay toda una voluntad política de avanzar en la recuperación de estos puestos de trabajo, lo que sería dejar de lado la precarización, aunque todavía siguen estando sumamente precarizadas muchas mujeres que hacen el trabajo doméstico, pero fundamentalmente, mayoritariamente, muchas son mujeres migrantes. Me dicen que estás por vía telefónica, si podemos poner su foto y sumarla a Mariela. Mariela, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí creo que me pude unir. A ver. Tenés dos cosas encendidas. Por favor, si podés apagar alguna, ahí te escuchamos. Perdón, sí hubo un problema de conexión, no sé. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, María José? Patricia. Hola. Bueno, estaban comentando, repetime la pregunta. Queremos que nos compartas la información sobre las mujeres migrantes que hacen trabajo doméstico, trabajo de cuidado y la actual situación. Exacto. Bueno, vamos a recordar justo el 3 de abril fue el Día de la Trabajadora de Casa Particular, en conmemoración justamente a que se promulgó la ley 26844, que es la ley que vino a reparar tantos años de clandestinidad, de irregularidad, regida la actividad por un decreto del año 56. Realmente no estaban muy reconocidas la actividad. De hecho, con esta ley lo que se vino es un poco a poder equiparar a este sector de trabajadoras como cualquier otro trabajador. Esa fue y es la idea de la normativa, y cada vez, se intenta seguir reclamando por más derechos, porque todavía falta. Realmente es una ley que vino en su momento a mejorar este sector, a obligar el registro de las trabajadoras, trabajen el tiempo que trabajen, y sí es un sector altamente feminizado, o sea, la mayoría son mujeres, el 99% aproximadamente son mujeres. Puede ser, por eso es de ambos sexos, pero la mayoría son mujeres, entonces siempre hablamos más de trabajadoras de casas particulares. Y bueno, es un sector que justamente, como decías, tiene una amplia mayoría de trabajadoras migrantes. Migrantes internas, de provincias, o migrantes externas, ¿no? Que quizás son las que, desde la organización AMUNRA, que es la que yo soy asesora laboral legal de la organización, tratamos de, ayudar
a que se pueda efectivizar el registro de estas trabajadoras. En algún momento hacemos campañas de registro, porque todavía hay mucho desconocimiento también por parte de los empleadores, hay mucha cultura de este sector que realmente está todavía muy precarizado, tiene resabios todavía de lo que sería la esclavitud desde algún lugar, la clandestinidad de este sector, justamente por la historia, ¿no? Realmente muchas trabajadoras también pueden, si son migrantes, llegan a un país de destino y, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? Tratan de lo que la mayoría, que viene a veces sin quizás una posibilidad de ingresar a algún puesto más con algún tipo de calificación distinta, bueno, intenta ser trabajadora de casa particular. Y sufren bastantes maltratos, bastante todavía discriminación, falta de registro de la relación a pesar de ser obligatorio. Digamos que en realidad la normativa es bastante nueva, o sea, digamos que es del 2013, ¿no? Y se siguió haciendo campañas, pero todavía falta reconocimiento de la antigüedad, falta reconocimiento del presentismo, y bueno, como tiene un alto grado de informalidad todavía, yo creo que un poco por justamente la cultura, algo cultural, de que este sector no hace nada, digamos, como que la actividad no es vista como una actividad laboral, ¿no? Y los empleadores confunden a la trabajadora como alguien que ayuda en la casa, ¿no? Hace trabajos de ayuda. Esto pasa en general con todo el trabajo doméstico de cuidado, está siendo desvalorizado. Nosotros decimos que el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo, aunque lo hagamos la mamá, la hermana mayor, la abuela, más allá de ser un derecho para quien recibe esos cuidados, más allá de que se haga con amor, es un trabajo y debe ser valorizado. También decimos las feministas que si el sistema capitalista no podría funcionar sin que las mujeres seamos explotadas en una dinámica en la cual nuestro trabajo no remunerado resulta esencial para el funcionamiento del sistema. Digamos que muchos varones no podrían hacer las ganancias que hacen si no hubiera también un sistema de cuidados que no está reconocido. Y en esa dinámica, aunque las trabajadoras sean personas externas a una casa, entran en la misma volteada, son como una prolongación de estos trabajos familiares, ¿no? Claro, bueno, tiene esos resabios de decir, bueno, la ama de casa, ¿qué hace? Bueno, lo que sería la postura machista o la postura de discriminación justamente de la ama de casa, la que era ama de casa, que antes la mujer quizás era más acostumbrada a quedarse en la casa, no hacía nada, ¿no? Que uno cuando hace las tareas de la casa no hace nada. Y bueno, eso se prolongó a este sector de trabajadoras que vienen a cubrir al ama de casa, quizás que justamente, bueno, de hecho hasta la OIT dice que por estas mujeres se mueve el mundo o la economía mundial. Se refieren a justamente esto, a que las mujeres que pudieron salir a trabajar, empezar toda una carrera profesional quizás, o salir de las tareas de la casa, bueno, son reemplazadas por estas trabajadoras de casa particular y justamente como que se asimila al decir, bueno, no hace nada. Por eso está este trabajo como visto como, bueno, ¿qué hace? Nada, ayuda, hace las tareas de la casa. La diferencia es que las trabajadoras van a hacer un trabajo y por ese trabajo necesitan una remuneración. Y bueno, la remuneración que actualmente cobran por este trabajo, que en realidad es un trabajo, bueno, no más que nada de las trabajadoras que hacen tareas de cuidado justamente, fueron muy visibilizadas en la pandemia, en este periodo de cuarentena, porque pasaron situaciones terribles, pero más allá de eso fueron esenciales, declaradas esenciales. Tenían que seguir trabajando, tenían justamente la habilitación para poder trabajar, y las trabajadoras de cuidado todo el tiempo están vinculadas más que otras categorías a la persona que cuidan, ¿no? Eso es un trabajo de mucho vínculo interno, muy vínculo cercano. Y bueno, se expusieron muchas al trabajo
sin estar registradas en gran mayoría, porque el 77% de estas trabajadoras están sin registro. Muchas fueron a trabajar sin el debido permiso, algunas, bueno, se fueron cambiando las categorías para poder estar habilitada. Realmente todavía hay que hacer mucha campaña para que este sector, y creo que por suerte, no sé, dentro de lo que es la crisis que se vivió por la cuarentena y todavía se sigue viviendo, la crisis de la pandemia visibilizó mucho este sector. O sea, lo sacó un poco más a la luz, a los medios, a la que la gente escuche, que escuche lo que pasa a este sector, ¿no? Que está Patricia, oculto. Me gustaría, Patricia, que nos puedas dar algunos datos de contacto, un 0800, una línea de contacto del Ministerio, para que las mujeres o las personas que cuidan a otras que tengan dudas en relación a su situación de precariedad, en relación a su registro, cuando pasan situaciones, no sé, de acoso laboral, ¿cómo se pueden comunicar con el Ministerio? ¿Cuáles son las vías de ayuda, de apoyo, de información? Sí, es muy cierto lo que comentabas, y esto también lo vimos a través de las denuncias, muchas denuncias que han llegado al Ministerio a través de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, donde las obligaban también a mentir con sus permisos. Así que me parece muy importante que tengan un mail, que es en el caso de acoso, en denuncias de acoso, que es violencialaboral@trabajo.gov.ar, pero al otro lado hay un 0800 444 6100, que puedan comunicarse ahí y plantear cualquier duda. Hay también un teléfono que es para el trabajo en negro, que me parece importante que sepan, y que hay un mail que es consultas@trabajo.gov.ar, gov con B larga, para que cualquier inquietud que la hagan llegar. Es importante para todas y todes informarnos y asesorarnos sobre los derechos que nos corresponden a cada uno. Así que tienen el mail de violencia, el de denuncias y un teléfono para comunicarse. Gracias. Y también, muchas gracias a vos. Me gustaría, Mariela, que des algún contacto de AMUNRA, sobre todo para las mujeres migrantes, para las que quisieran sindicalizarse como empleadas domésticas, para las mujeres migrantes que están haciendo trabajo doméstico, trabajo de cuidado y quieren conocer sus derechos, básicamente porque también tenemos que decir que después de la lucha de muchas organizaciones y defensoras de derechos humanos logramos que se derogara el decreto de la época de Macri, que era discriminatorio para las personas migrantes y que establecía como una sospecha en relación a todos los migrantes, pero de todas maneras la discriminación más allá de la norma está en las prácticas cotidianas, ¿no? ¿Cuál sería el contacto con ustedes? Bueno, usamos mucho las redes sociales, lo que sería AMUNRA, Derechos Humanos, en Instagram, también estamos en Facebook, y puedo dar un celular, si quieren contactarse a un celular, que es más fácil a veces contactarse por celular, es 11 5 604 3412, y dejo también el mío, porque yo a veces atiendo a las trabajadoras. De hecho, atiendo directamente a las trabajadoras por consultas laborales, así que no tengo problema que si me quieren contactar, 11 6 509 2844. Bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes a lo largo de este año y sobre todo porque se vienen momentos difíciles con la pandemia, con la pospandemia, con pérdida de puestos de trabajo, más precarización por parte de las mujeres, pero no tenemos que descuidar tampoco estos temas que tienen que ver con la brecha de género, sino que precisamente porque hay temas urgentes, estos temas deben ser atendidos porque se vuelven más graves en situaciones críticas. Así que les agradecemos muchísimo esta comunicación de hoy. Y bueno, esperamos que nos digan en unos segunditos sus mayores anhelos en relación a este tema. ¿Yo empiezo? Sí. Bueno, yo lo que espero es que sean reconocidas como trabajadoras
y que, bueno, puedan cobrar también, que puedan subirse un poquito los salarios, o sea, están bastante. Se cortó. Se cortó. Bueno, ¿se me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, creo que el mayor deseo es ir escalando en la igualdad para todas y para todos, porque eso es la conquista de derechos. Nosotros tenemos que tener derechos iguales y una de las formas, lo que deseo este año es por lo menos que tengamos las cláusulas, los convenios colectivos y la ratificación, y que podamos sentarnos en una mesa los empleadores, los sindicatos, seguir dialogando para la construcción de la igualdad de oportunidades para todas y todes, que es lo más importante. Así que agradezco mucho la invitación y veo a compañeras como ahí está Marinés y otras compañeras, dejarles mi cariñoso y afectuoso cariño, porque somos las mujeres en este empuje y esfuerzo que nos contamos siempre para ir para adelante. Así que gracias y un abrazo muy grande y gracias por la invitación de todo corazón. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir en contacto en programas sucesivos con el Ministerio de Trabajo, con otras áreas. Le mandamos también un saludo, nos están viendo y escuchando desde distintos lugares del país. Ahí Betina de Matei, un beso grande, nos manda un saludo desde Jujuy. Querida también otra luchadora de los derechos humanos. Les agradecemos muchísimo. Entonces, Patricia, hablamos en este primer tramo del programa con Patricia Sáenz, directora de Igualdad, de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Trabajo, y con Mariela Pisano de AMUMRA. En un segundito nomás, ya volvemos con otras invitadas en Más Café. ¡Feliz cumple, Patricia! Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. A seguir avanzando luchas de las mujeres. Quiero dar la bienvenida también a las dos amigas. Les pedimos que apaguen si tienen encendidos los micrófonos de los Facebook porque rebota, ¿sí? Necesito que bajen los sonidos para solo escucharnos nosotras. Les damos la bienvenida a Claudia Arecha. Ella es sindicalista, está en la mesa de mujeres sindicalistas y en la intersindical de mujeres. Y también está con nosotros Inés Costilla, que ahora no sé si la estoy viendo. Inés Costilla es del Sindicato de Comercio y bueno, las dos son luchadoras desde hace muchísimos años por los temas de la igualdad de género. Supongo que estaban escuchando el programa y espero que podamos continuar con esta charla. A mí me gustaría saber, por supuesto, en primer lugar, en primera persona, cómo han vivido ustedes en su experiencia como trabajadoras, como madres, como personas que están en la actividad sindical, cómo han compatibilizado su trabajo doméstico con su trabajo remunerado en lo personal y si ven alguna evolución en relación a los derechos de las mujeres y el avance en estos temas, o queda mucho más por delante por cambiar, legislación, prácticas políticas, relación con las empresas. Inés, no sé si querés arrancar vos. Gracias, María José, por la invitación. Y bueno, un gusto estar charlando con compañeras como Claudia, como Patricia, y la otra compañera que también nos acompañó, que bueno, sin duda vamos sumando experiencias y también sumando energías para mejorar y lograr mejores condiciones de vida en el ámbito del trabajo, ¿no? Lo que comentabas es que, bueno, el tema de los cuidados por ahí, a mí me tocó vivirlo quizás como delegada gremial, cuando comenzaba en la actividad, que el tema del tiempo siempre por ahí era escaso para el hogar, el tema de las reuniones nocturnas y demás, que siempre se hace más complicado para las mujeres poder asistir, porque bueno, tenés que de alguna forma
la compatibilidad no era algo que está muy instaurado. Al día de hoy todavía nos cuesta aún adaptarnos a esas situaciones. Y el hecho de ser mujer dentro de un espacio sindical también era como la voz que quedaba casi al costado o sin escucharse en las reuniones por ahí. Y bueno, no ha sido una tarea sencilla, creo que tenemos mucho por delante aún para seguir trabajando en la temática. ¿Alguna de las dos le tocó cuidar a una mamá enferma, a un hijo, a un familiar, tener que trabajar en temas, digamos, domésticos y a su vez cumplir con el presentismo y con las tareas laborales? Sí. ¿Me escuchás, María José? Sí. Sí, yo justo te estaba por hablar de este tema. En lo personal, obviamente me pasó de atender a mis hijos y a mis padres. Si bien yo soy de planta permanente y tengo toda la regulación protectoria del derecho de trabajo, entiendo que no así mis compañeros. Por ejemplo, la planta permanente tiene 100 días por embarazo y maternidad, el resto de las compañeras con el ST 90, y aquellos que están precarizados ni siquiera tienen, todavía hay trabajadoras con factura. Entonces se da la cuestión de que tenés trabajadoras están embarazadas y no tienen la posibilidad de tener licencia, o el sistema protectorio que nos da este país, que tiene una gran bagaje en derecho laboral. Como delegada gremial me pasó a atender estas cuestiones, tratar de cómo sobrellevar con el empleador estas cuestiones de atención a la embarazada. Todavía nos falta mucho. Estamos hablando de un empleo público en el Estado Nacional, exactamente, profesionales de la administración pública. Si ahí todavía tenemos situaciones de precariedad laboral, ¿qué nos espera para la actividad privada y para otras actividades precarizadas? Por ejemplo, me imagino, Inés, que en el ámbito del comercio debe haber, por más de que haya controles, cualquier cantidad de trabajadores y trabajadoras que no están registrados y mujeres que se embarazan a rolete. Y sí, tenemos, si bien es una constante el tema de tratar de que la mayor cantidad de trabajadores estén registrados como corresponde y que estén en un marco de la normativa que les asista todos los derechos que corresponde. Hay muchos, como decís vos, que están fuera de esa línea y realmente las condiciones son paupérrimas de pronto. Y aún en los que están registrados y los asiste toda la normativa, no es una tarea sencilla de pronto una compañera que cumple con los 90 días de licencia por excedencia, que es sin goce de haberes, cuando por ahí no tiene con quién dejar a su bebé, salir del mercado laboral lisa y llanamente. O sea, se dan situaciones bastante complejas, o de pronto tener que cuidar a un familiar enfermo y es sin goce de haberes. O sea, tenemos una licencia paga por 30 días, una licencia solo que justifica los días, que no es remunerada, por 30 días y nada más. O sea, y tratamos en lo que están en todas las empresas que sindicalización, de pronto llegar a acuerdo con los empleadores y demás para mejorar condiciones, pero en cuanto a la normativa todavía nos falta bastante. Ustedes están en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato, ustedes están en mesas de mujeres de varios sindicatos, de varias confederaciones, trabajan en mesas intersindicales. Más allá de la gravedad de la pandemia y de las cuestiones de coyuntura, más allá de los temas salariales, que seguramente son importantes, ¿cuáles son los puntos de agenda que hoy están, por los cuales históricamente están peleando las mujeres sindicalistas
y en relación al tema de cuidados, ¿cuáles son los cambios normativos y de convenios colectivos que ustedes están peleando para estos temas? Bueno, en cuanto al tema de los cuidados, estamos avanzando en principio en acuerdos para luego llegar al convenio colectivo marco que nos rige a nivel país, pero en principio en acuerdos con empresas, tratando de mejorar de acuerdo a la situación de cada empresa, que podamos lograr la mejor posibilidad para que tanto la compañera como el compañero tengan un salario asegurado y una continuidad laboral. Calcula que nosotros tenemos el 80% casi de nuestros afiliados que es de pequeña y mediana empresa, con lo que eso aún se hace más difícil, María José. Entonces, realmente uno trata de compatibilizar a veces que es más que nada a veces acuerdos de buena voluntad, porque en todo lo que es el comercio minorista se hace más complicado aún batallar con todas estas temáticas. En el contexto de pandemia se ha golpeado durísimo el comercio, las pymes, entonces además queremos igualdad, queremos salarios, pero queremos que estas pymes sigan adelante, sobrevivan. Totalmente, sí. Y mantengan las fuentes de trabajo. Pero de todas maneras, ¿cómo piensan ustedes, cómo resuelven, cómo colaboran, cómo imaginan que debe resolverse el tema del cuidado infantil de 45 días a 5 años? Debería ser el Estado nacional, los estados provinciales. Hay, por ejemplo, no sé, en varias provincias y en la ciudad de Buenos Aires inclusive faltan vacantes en las escuelas. ¿Cómo se resuelven estos temas en el día a día? ¿Cómo se colabora? ¿Cómo se va impulsando cambios en esta materia? Mira, me parece rescatar otra vez un poco lo que dijo Patricia en el tema del aspecto cultural. Porque si bien nosotros podemos promover acciones normativas, tiene que haber también un cambio cultural. Nosotros, desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado, acordamos un convenio de capacitación con la Facultad de Derecho, en el cual vamos a tocar la actividad sustantiva del Estado. En toda la capacitación se va a abordar el tema de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque como se va a hablar de la actividad sustantiva del Ministerio de Desarrollo Social, de lo que es salud y trabajo, obviamente se van a hablar de las acciones y la gestión de políticas públicas. Eso por un lado. También como sindicato proponemos charlas que ya hemos realizado con las asociaciones mutuales y demás. En general tratamos que las capacitaciones lleguen a ser un vector el cual pueda incluir esta temática para el cambio cultural que se tiene que dar para sobrellevar todo esto, porque puede haber normativa, pero no hay cambio cultural. Y de esto me quería centrar porque a raíz de la pandemia hubo dos decisiones administrativas, dos normas desde el Poder Ejecutivo en el cual tenían que hacer una declaración jurada a los empleados públicos, cómo iban a realizar sus tareas ante la situación de aislamiento. Tenían que hacer una declaración jurada en la cual tenían que decir si tenían si eran grupo de riesgo, si tenían grupo de riesgo a cargo, si tenían familiares, hijos menores que atender y demás. Bueno, en esta me puse a hacer con algunas otras compañeras como una estadística, a ver, el tema de la licencia, que en realidad no fue licencia porque hicieron teletrabajo, en la mayoría, y lo que declararon en esa declaración jurada. La mayoría de los varones, el 30% de los varones que tienen hijos menores, no declaró que que iba a hacer teletrabajo y que tenía hijos menores. Solo el 70% que fueron las mujeres. O sea, solo el 30% del total de la población, de los empleados públicos, dijo, yo voy a atender hijos menores. Fueron los varones. El resto fueron las mujeres. Tampoco dijeron que iban a atender a familiares con edad adulta. O sea, a padres o abuelos o a tíos. Esto tampoco lo mencionaron en la declaración jurada.
Y otra particularidad que vimos fue que las mujeres que tenían cargo de mayor jerarquía tampoco dijeron que iban a atender a sus hijos menores. O sea, esto me parece fundamental profundizar en el cambio cultural de esta temática, porque evidentemente los varones no pudieron decir que iban a atender a sus hijos menores ni a sus familiares. De hecho, tengo dos anécdotas muy claras. Bueno, perdóname, Claudia, es muy indicativo de la división sexual del trabajo. Es muy probable que esos varones, aunque estén en sus casas, tampoco se hagan cargo de cuidar a sus hijos. Y es muy probable que las mujeres con algún cargo jerárquico probablemente tengan una trabajadora de casa particular y tampoco estén, y que crean inconveniente mencionar que se tienen que hacer cargo de los chicos o de las chicas, como que es un tema que habría que no poner sobre el tapete para no ser menos competitiva que los varones en el mismo nivel jerárquico, ¿no? Sí, eso es lo que vimos, y después las anécdotas en general que se dan en la administración es: un varón va a pedir licencia por atención a familiar enfermo, puede ser mujer o varón, y le dicen, como no tiene esposa, no tiene hija para la atención, o quiere pedir una licencia sin goce de haberes. Esto se da comúnmente, y son pocos los casos en el cual realmente los varones se animan a pedir la licencia para atención de un familiar, pero por una cuestión cultural. Bueno, ahora la distancia no es cara a cara, no es presencial, lo van a pedir seguramente, pero lo vimos con atención. El tema es que no declararon que atienden a familiares como adultos mayores o que están enfermos, ni declararon la atención a hijos, que en muchos casos algunos los conocemos que atienden a sus adultos mayores. Como vos decís, el no reconocimiento de una atención de cuidado por parte de los varones. Me parece que esto es lo que tenemos que profundizar, el cambio cultural de este cambio de paradigma, de cambio de mentalidad, y cambiar los nuevos roles, modificar nuestro pensamiento acerca de los roles y las nuevas masculinidades. Otro tema que yo quisiera poner sobre la mesa es el de las mujeres adultas mayores, porque las trabajadoras después nos jubilamos y nos va a llegar a todas la hora de la edad jubilatoria. ¿Cómo imaginan ustedes en este contexto, pero también de acá a pocos años más, el mundo de los cuidados de las mujeres adultas mayores? Vemos críticamente las bajas jubilaciones, vemos críticamente muchas situaciones de falta de otorgamiento de los medicamentos para personas con discapacidad o para adultos mayores, situaciones críticas. ¿Qué ventajas tienen aquellas trabajadoras que fueron parte de una organización sindical o que estuvieron de alguna manera vinculadas a sus sindicatos para poder tener una cobertura cuando se jubilen y tener su propio cuidado en los años mayores? Bueno, creo que también eso es algo que lo vamos, es un día a día también, María José, que vamos aprendiendo, porque es cierto, por ahí compañeras nuestras, adultas mayores, están como viviendo una situación de alguna manera, entre comillas, en relación al resto, un poco mejor. No solo por el tema de la cobertura social y demás, sino porque de pronto el tema de haberse relacionado y de haber estado dentro de lo que es la actividad militante de la organización, hace que tengan un espacio de contención quizás diferente. Pero lo que anhelamos y esperamos para dentro de unos años es que la mayor cantidad de mujeres, porque mujeres digo porque quizás somos la cara de la feminización de la pobreza, pero que sin duda estemos todos contenidos dentro de un paraguas digamos, como de la tercera edad, en mejores condiciones, tanto salariales en cuanto a las jubilaciones, como también en condiciones de salud, porque el sistema médico también es bastante precario. En el caso, por ejemplo, nuestros jubilados continúan en OSECAT, cosa que es de alguna forma una seguridad de
tienen una mejor contención que estar en el paro. No pasa esto en todas las organizaciones sindicales. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es la agenda de leyes y de proyectos de ley y de políticas públicas que están peleando como para dejarnos pensar qué es lo que vendrá? ¿Qué se están proponiendo? Bueno, hablando un poquito del tema de las adultas mayores, y en esto va también un poco el proyecto, lo que vemos es dentro de la administración pública lo que llamamos nosotros una brecha vertical. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las estructuras organizativas en los puestos jerárquicos no existe ni siquiera un cupo femenino, no hay ni paridad. O sea, un logro sería la paridad. Creo que atendió estas cuestiones en todos los foros que planteamos, y la ministra lo planteó últimamente, la ministra de Mujeres, y también Ana Castellani, la secretaria de Empleo Público, porque en todos los foros, desde hace un largo tiempo y desde que comenzó este gobierno, todos los foros hemos planteado estas cuestiones: el tema de la paridad salarial, el tema de la paridad en los puestos jerárquicos, en los puestos de conducción, y romper con lo que llamamos brecha vertical y el techo de cristal. Esto, bueno, evidentemente ha sido oído, y esperemos que traten el tema, la temática. También el tema de la no precarización para mejorar el salario de las trabajadoras, porque a la hora de jubilarse no es lo mismo jubilarse por autónomo que como por relación de dependencia. Esto es otra temática, de lograr que no existan rubros no remunerativos y que también haya una relación de dependencia y no precarización. Y eso es, digamos, lo que nos genera, y también, obviamente, lograr la representatividad de todos los sectores en los sindicatos y en todos los estamentos de los sindicatos. ¿Por qué? Porque a la hora de la representación no sería la misma, no habría una legitimación si no hay una representación clara de todos los sectores. Y en este caso también nosotros participamos del ASETIO, porque realmente el Ministerio de Trabajo abre sus puertas a todos los sindicatos, estén o no todavía con personería gremial, pero no así algunas comisiones paritarias. Y bueno, por ejemplo, en el ámbito de la jefatura de gabinete. Así que bueno, estas son creo que nuestros objetivos. María Inés, ¿cuáles son los objetivos en materia de cuidados que están pensando en tu sindicato y también en tus áreas de influencia intersindical? Sin duda vamos a avanzar con las políticas públicas en estos acuerdos tripartitos, estados, sindicatos y empresas, para poder de ahí contener a toda la masa. Sindicato, como en las mesas intersindicales, es una preocupación constante, y creo que, bueno, con el tiempo, vos sabés que, digamos, esto nada es mágico, se va a ir dando. Hemos ido cambiando y mejorando algunas cosas, nos falta un montón todavía, pero de Beijing para acá, que de alguna manera con la impronta esta de la economía de cuidados, y que venimos soslayando de mejorar las situaciones tanto en los convenios colectivos como a nivel de políticas públicas, con espacios de cuidado, y sin duda que todos tengan acceso, a todos los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a estos lugares, ¿no? Porque además, si hoy... Vos que venís siguiendo, y compartimos las tres la Comisión de Equidad de Género en la Cancillería, pero vos también venís siguiendo a nivel global estos temas de la igualdad entre varones y mujeres en el mundo laboral en otros países. ¿Qué legislación, qué país te parece que ha tenido un avance en este sentido? ¿Qué experiencias pueden ser imitadas y tenidas en cuenta por parte de Argentina? Mira, sí, una muy cercana es la uruguaya, María José.
porque están en la región y porque de alguna forma tienen una política de cuidado desde hace algunos años en forma sostenida con políticas públicas y acuerdos tripartitos que hacen que de alguna forma tanto los niños y los adultos mayores puedan tener espacios donde puedan sentirse verdaderamente cuidados y que digamos, la actividad laboral siga y no sea un obstáculo, sobre todo para las mujeres. Obviamente el máximo quizás sea el de los países nórdicos, pero bueno, estamos como en una situación abismal en cuanto a diferencias socioeconómicas. Pero yo te digo, la experiencia uruguaya es muy buena. Es interesante para todos los que les interese, hay una ley de cuidados de Uruguay, que no sé si te acordás que justamente antes de la pandemia, cuando estuvimos en Uruguay, en Chile, en la reunión de la CEPAL, la ministra de Uruguay, que es saliente, Mariela, se despidió porque cambiaban el gobierno, presentando esta ley tan importante que podríamos, y seguramente hoy que se debate una ley de cuidados en la Argentina y que hay un equipo interministerial redactando este proyecto de ley, es probable que tengan en cuenta la experiencia uruguaya. ¿Qué otras experiencias en los nórdicos de otros temas puntuales se te ocurren que podemos tener en cuenta con el tema de licencias, con el tema de educación inicial? ¿Qué otras cuestiones les parece que serían fundamentales de poner el énfasis? Como decía Claudia al comienzo, el tema del cambio cultural yo creo que es muy importante, María José. Digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en los países nórdicos tenían la licencia los varones y no se la tomaban. Y los empezaron a obligar a tomarse las licencias. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros en el ámbito privado, son escasísimos los varones que con este tema de la pandemia se han tomado la licencia por el tema de los niños en edad escolar. Escasísimos. Y tiene que ver todo con un patrón cultural, María José. Entonces, yo creo que ahí es un puntapié fuerte para ir cambiando y rompiendo todas estas estructuras que de alguna forma también nos van, de alguna forma, sesgando en cuanto a los avances. Pero creo que estamos en la buena senda. Y creo es fundamental algo que vos dijiste, María José, que me pasó por experiencia. La falta de jardines de jornada completa en la cual en ese momento, en ese horario, puede trabajar la mujer y el varón. Entonces, los chicos están atendidos. En general, se da que la jornada completa va de 2 a 5 años en Capital Federal, no en todas las provincias ni en todas las localidades, generalmente es de 4 horas. Me parece que tiene que haber una oferta de jardín de jornada completa desde lo que es los primeros meses de la criatura hasta los 5 años. ¿Para qué? Para que no haya solamente una cuestión cultural que tiene que cuidarlo la mujer porque no hay un jardín o que tiene que abonar un jardín maternal que sale por ahí más caro que el sueldo que puede percibir cualquiera de los dos. Me parece que el Estado, provincial, local, tiene que abrir más jardines maternales. También que en esta situación de pandemia es difícil, pero la puede abrir igual. Y en esta situación de pandemia también atendería las cuestiones de alimentación que se están viendo deficitarias ante esta pandemia, porque mucha gente quedó sin trabajo y hay mucha precarización del trabajo de las mujeres también. Es muy importante lo que decís, les agradecemos muchísimo, María Inés Costilla del Sindicato de Comercio, Claudia Arecha de la Mesa Fuerza Sindical. La Asociación Gremial de Abogados del Estado. Abogados del Estado. Ambas somos de la Mesa de Fuerza Sindical. Sí, de la Mesa de Fuerza Sindical. Y les agradezco mucho esta participación. El programa que viene vamos a estar hablando justamente de la educación inicial y de los cuidados de 45 días a 5 años con
la directora, la responsable de la comisión tripartita y con otras expertas en temas de educación inicial y cuidados, porque vamos a retomar este tema. Así que les agradecemos muchísimo y yo me despido de todos ustedes agradeciéndole, como siempre, a Radio Sónica, a Hernán en la técnica y a todos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Esto fue Café con Lubert. Seguimos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se controlan.